Éxodo capítulo 33, el verso 15. Reina Valera 60 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La Nueva Versión Internacional expresa también lo siguiente: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Reina Valera 60 como que suena un poquito egoísta o egocentrada, pero tenemos que entender que Moisés tenía la responsabilidad de guiar a un pueblo dulce, tierno, sumiso, parte de ellos, no todos, otros eran muy especiales. Así es de que necesitaba la presencia del Señor. Por eso, ya actualizando la versión, Nueva Versión Internacional, actualizando el texto, dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o no nos hagas salir de aquí. Quiero compartir para esta congregación en este momento especial, Monte Oreb, que están reconociendo a sus pastores. Sin su presencia, nada tiene sentido. Hablar de la presencia del Señor no es tan fácil ni tan sencillo, porque usted juntamente conmigo, si yo le extendiera una hoja, o usted ahí en sus notas en su celular, y yo le pidiera: defíname lo que es la presencia de Dios, se da cuenta que nuestra mente, y si tratáramos de hablarlo, nuestros labios empiezan a balbucear y nuestra mente empieza a patinar. Cuando yo siento la presencia del Señor, es precioso, es maravillosa. Y se me hace que es más fácil sentir la presencia del Señor que tratar de explicarla. Voy a utilizar unas palabras cortas. La presencia de Dios era relevante para la vida de Moisés. Realizaba un trabajo de liderazgo por no corto tiempo, con un pueblo fácil y con un pueblo no fácil. Así es de que equivale al compañerismo, de eso está hablando, al compañerismo de Dios. Equivale al compañerismo de la gracia del cielo. Equivale al compañerismo del amor de Dios. Equivale al compañerismo de la protección poderosa de Dios. De eso está hablando. Por eso la expresión en esta ocasión es: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Desde Sinaí, o desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, no era nada fácil guiar a un pueblo. No sabían qué es lo que había en ese desierto inhóspito. Lo más seguro es que había grandes peligros y muchos desafíos. Así es de que el momento es único, porque es Moisés el que escribió lo que era la presencia de Dios. Es Moisés quien lo vio, es Moisés quien lo oyó, es Moisés el que hablaba con la presencia de Dios o con la persona de Dios cara a cara. Porque cuando dice cara a cara, es estar hablando en la mismísima presencia de Dios, y es Él quien lo escribe. Por eso es que si hablamos de un gran hombre, hay que hablar de la vida de Moisés. Si hablamos de un gran líder, que no hay otro mejor que él, hay que hablar de la vida de Moisés. Si hablamos de un hombre que conocía la presencia de Dios en la cuestión de poder, hay que hablar de Moisés. 10 grandes milagros los hizo para convencer a un líder que se les atravesaba en el camino y no los dejaba avanzar. Moisés es uno entonces de los líderes más grandes de todos los tiempos. Su vida fue grandemente influenciada y trascendió a otras generaciones. Liderar y pastorear tienen más o menos algunas similitudes, y no es fácil. Los que hemos estado en el pastorado nos damos cuenta que hay momentos muy bonitos, y esos momentos bonitos como que nos equipan, como que nos fortifican, como que preparan nuestro cerebro, nuestra voluntad, nuestro corazón para seguir adelante cuando vienen momentos muy difíciles. La preparación de Moisés, tanto académica como espiritual, es única. Fue a las universidades de Egipto, cuando Egipto estaba en la cúpula, así es de que es única. Tuvo un gran discernimiento de los tiempos, de la voluntad de Dios. Si Moisés hubiera sido contemporáneo de David, o hubiera vivido un poquito después de David, ¿sabe qué le hubiera dicho Moisés a David?
Oye, qué gran poeta eres y qué gran sentido tiene esa declaración. Ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que lo fue a buscar allá solo en el desierto. Y le recuerdo que Moisés era un asesino, un homicida, y fue y lo buscó. En realidad esto tiene que ver con muchos de nosotros. Se hablaba que al hermano Juan Martín le gustaba antes de venir al Señor el agua santa, santa pero en otros aspectos. Entonces a Moisés, hubo un asesino que tuvo que huir porque se dio cuenta que Faraón lo sabía y que lo sabían los egipcios, no le iba a ir bien. A ese asesino fue Dios 40 años después y lo buscó. ¿Sabe por qué estamos aquí? Simple y sencillamente por la presencia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que si hubiera vivido, si hubieran sido contemporáneos, oye, qué excelente poeta eres, qué bonita frase, cuánta profundidad, cuánta agudeza hay en esa frase que tú escribiste. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fue y me buscó hasta el desierto, donde yo estaba solo, en una zarza que no se consumía, y me habló desde el medio de la zarza y me dijo: quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. Y me dijo que me necesitaba para un trabajo especial, pero nunca pensé que era tan difícil. Pero él algo vio en mí que yo no veía y que no veían otros. Y cuando Dios ve algo en usted o en cualquiera de los que están aquí, es porque Dios es profundo, es agudo, y Él nunca se equivoca. Sea bendecido el nombre de nuestro Dios para siempre. Sin su presencia, nada tiene sentido. Creo con todo mi corazón que los pastores que antecedieron al hermano Juan Martín y a nuestra hermana Marta tuvieron la presencia del Señor. Creo que nuestros hermanos han tenido la presencia del Señor. Se habla de los años que tiene ministerio. ¿Cuántas cosas bonitas no habrán vivido? Momentos donde cae la gloria, donde cae la presencia, donde cae la unción, preparándolos para darle continuidad a la obra y tal vez preparándolos para un proceso difícil que viene, tal vez preparándolos para un problema interno que viene dentro de la iglesia. Jonathan Edwards dice que cuando el pastor se activa en Dios, también Satanás y los demonios se activan y vienen problemas serios. Y yo creo que la mejor frase es: si tu presencia no ha de ir conmigo o con nosotros, no nos saques de aquí. Estamos aquí porque la presencia del Señor está en esta congregación. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la presencia y el compañerismo de Dios, Dios es muy particular, es muy propio, es sabio, es soberano, nunca se equivoca. Fíjese lo que dice el Salmo 33, versículos 3, y luego leemos una frase del versículo 2. Lo leo así porque le encontramos entonces sentido. Dios le dijo a Moisés: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Diciéndole así como: eres un pueblo terco, eres un pueblo rebelde. Eres un pueblo que tiene unos chulos modos tan feos, como diciéndole así. Y luego el versículo 2 ya dice: enviaré a un ángel. O sea, le está diciendo a Moisés, aquí en estos momentos, ya en el camino, le está diciendo Dios a Moisés: sí, pero no. Ahora es diferente. ¿Por qué cambió de parecer? Cuando Dios dice en su palabra que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice eso, sí, pero Él es sabio y Él es soberano y decide cuándo sí y cuándo no y en qué nivel. Sí, pero no. Si me permite, esa declaración es una figura retórica de la hermenéutica o ciencia de la interpretación que a los entendidos le nombran retruécano o conmutación. Cuando hay un juego de palabras o un juego de una frase que se contrapone y se contrapone, que hace un sentido contradictorio, antitético y no tan fácil de entenderlo. Sí, pero no. Sí voy, pero no voy tan directamente. Me llama la atención. Voy a enviar un ángel. Si usted lee conmigo Éxodo
capítulo 23, el verso 20, se va a dar cuenta cómo se escribe aquí la palabra. He aquí, yo envío a mi ángel delante de ti, que te guarde en tu camino y te introduzca en un lugar que ya he preparado. Si se fija, la palabra ángel ahí se escribe con mayúscula, pero aquí en el 33, verso 2, dice, va a ir un ángel. Querubines, serafines, ángeles de las naciones, ángeles escogidos, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, el ángel del Señor. Que todos los teólogos dicen que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba? Va a ir un ángel. Lo más seguro es que es un ángel de las naciones, porque son los que están encargados de cuidar el orden de las naciones. Ya no voy a ir yo directo, cerca. No, va un ángel. Y es que Dios es soberano, y es que Dios es sabio, y es que si nosotros hablamos del Señor en el aspecto de antropopatismo, no es una venta de patos, son las emociones de Dios. Dice la Biblia que Dios le da coraje, se enoja, dice que tiene ira, y dice que va a llamar a cuentas, va a llamar a juicio. Entonces dice, antes de que me enoje, antes de que mis sentimientos se activen al 100% y te consuman el camino, entonces mejor mando un ángel. Ya no igual, pero no va solo. Voy a mandar un ángel. No es el ángel de Jehová, como dice en Éxodo capítulo 23, el verso 20, que ahí se escribe con mayúscula. Si usted se fija aquí, 33:2 dice, va un ángel. Y es muy diferente. Bajó de nivel, bajó de categoría. Y ciertamente la presencia del Señor, si hablamos de los 70s, de los 80s, de los 90s, la presencia del Señor un poquito diferente. Y le digo, Dios no ha cambiado, los que hemos cambiado un poquito somos nosotros. O sea que los que limitamos a Dios en su presencia y en su intervención somos nosotros. Una ocasión estamos nosotros en una convención en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Superintendente, el hermano Gilberto Cordero, rinde su informe. Las convenciones son de negocios y de elecciones. Se le aprobó enseguida sin ninguna observación. El secretario tesorero rinde su informe y también se aprobó. Se llega al momento de las elecciones. Yo salí afuera y por ahí estaba Damián Bojor, que es el indio, ya que así le decimos en Chihuahua. Estaba viendo algunos libros y le dije, véngase, ya empezaron las elecciones. Me senté yo en la orilla y él enseguida nombra la mesa escrutadora y se hacen la oración por las elecciones, y empiezan las elecciones y llegan las balotas de la elección del superintendente. Y cuando empezó el proceso de las elecciones, alguien se levantó de los ministros y dice, señor presidente, para proponer que si alguno de los ministros trae las 2/3 partes, si él acepta, que se quede. Y ya se secundó y se votó. Pues casi por unos pocos votos el hermano Cordero los traía a todos. Quien presidía las elecciones era el superintendente general Teófilo Aguillón. Y si es un silencio más o menos aquí como el que está ahorita en este momento. Y dice el hermano Teófilo Aguillón, voy a darle la palabra al hermano Gilberto Cordero para que le dé una palabra de salud y de gratitud a esta asamblea. Y cuando el hermano Gilberto Cordero toma el micrófono, dice, durante mucho tiempo he venido pensando en este momento y me ha costado mucho, pero piensen en otro líder, yo les agradezco, no quiero ser su líder. Y en ese momento se levantó una hermana hablando lenguas y ella misma interpretó. Pero el hermano Teófilo era un hombre muy educado, muy refinado. Usaba un lenguaje que luego tenemos que ir al diccionario a consultar las palabras que él nos dejaba ver o nos decía. Dijo, dejemos que Dios nos confirme esto. Nosotros estábamos en el lado derecho del Club de Leones. Yo estaba en la mera orilla y enseguida de mi banco, de mi silla, estaba el hermano Damián Bojor, que es al extremo de mi mano derecha. Se levantó el pastor Margarito Ábalos, un hombre con muy poquito delicado de salud, porque había ayunado 40 días sin tomar alimento y sin beber agua. Y se levanta hablando lenguas y señalaba, mientras hablaba lengua, hacia el altar.
Se cae el hermano Margarito Ábalos y se levanta el indio Yaqui. Y con el mismo movimiento de la mano: he aquí, yo te he puesto por líder de este pueblo, y así dice Jehová el Señor: a donde quiera que vayas no prosperarás. Hermanos, se sintió así la presencia del Señor y el temor. Caímos todos, empezamos de rodillas y empezamos a orar. Y vuelve a repetir las mismas frases el hermano Margarito en lenguas, y se acerca el indio Yaqui y me dice en el oído: es el mismo mensaje. Pues repítalo, le dije. Y me dice: no, el hombre ya entendió. Volví a tomar el micrófono el hermano Cordero y dice: nunca, jamás en mi vida había escuchado la voz de Dios hablarme tan claro. 70s, 80s, 90s. La presencia del Señor es muy característico. Caía la bendición de Dios, caía la manifestación del Espíritu Santo. Todos subían el volumen de la voz, hablando lenguas o orando fuerte. Pero de repente Dios regulaba eso y todos bajábamos el volumen. Y siempre se quedaban de 2 a 3 hablando lenguas. Y una de ellas hablaba y luego callaba. Y la otra seguía hablando las mismas lenguas. Pero llegaba el momento que había interpretación. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Sin su presencia nada tiene sentido. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Algo ha cambiado en nosotros. Necesitamos el mover de la presencia de Dios a través de la visita del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Lo necesitamos. Y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué no? Y Dios da la razón. Como que Moisés se plantó y dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y quiero que me expliques por qué no. Porque tu pueblo es de dura cerviz. La cerviz es esta parte del cuello. Gogote, en los ranchos le decimos gogote. Donde se le pone el yugo a algunas bestias, donde se les pone algunas herramientas de trabajo a las bestias. Pero para que la bestia trabaje, hay que domarla, hay que amaestrarla. Eres pueblo de dura cerviz, no estás amansado, no estás domado, no estás adiestrado. Es lo que está diciendo. El yugo o algunos arneses se les pone a los animales acá en el cogote. Lo puedo explicar esto porque soy hijo de un campesino. Mi padre murió casi a los 92 años. Pero trabajé con papá en el campo, tras de una yunta de bueyes. Y cuando papá iba a amansar un torito, un torete o un ovillo, como le decíamos en el rancho, siempre lo pegaba al yugo con un buey viejo, con un toro viejo. Y para uncirlo, pues el torete se jaloneaba, respingaba, bramaba, hacía un circo. Pero mi viejo tenía algunas habilidades que yo no sé cómo las aprendió. Entonces lo pegaba y lo dejaba ahí amarrado al yugo con el otro, con el buey viejo, con el buey fuerte, con el que ya estaba adiestrado o amaestrado. Dejaba una semana, 2 semanas, un mes. Como a los 6 meses empezaba a echar algunas rayas. Ya lo traía, hasta que se amansaba. Dura cerviz, que se refiere en realidad, si explicamos esta analogía o esta metáfora, se refiere duro. A eso se refiere. Duro de mente, duro de corazón. Algo está sucediendo. Si me permite, voy adelante con esta declaración que para mí es tan interesante. Alguien puede estar pensando: pastor, pero pues el pueblo que guiaba a Moisés estaba pesado, era tremendo. Nosotros no somos así. Le explico lo que dice la palabra. Todos llevamos un poquitín de la dura cerviz. O durece nuestra mente o durece nuestro carácter. Y eso hace que la presencia del Señor sea repelada. Entonces esto es muy interesante. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante. Siguiente pasaje,
Estoy leyendo Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es de que esta palabra nos dice que si el pueblo de Israel, que servía a Dios, que seguía a Dios, que vieron cosas que usted y yo no hemos visto, tenía eso en su mente y en su corazón, que eran duros, que eran duros de mente, duros de corazón. También la iglesia del siglo XXI hay un poquito de dureza en la mente. Les les doy una atención, una disculpa. Esta semana, el jueves de esta semana, me tocó estar con el doctor, un neumólogo. Me sentí muy mal como nunca. Y cuando llego con él, me dice que llevaba bronquitis. Ténganme paciencia y les doy una disculpa. Pablo es muy contundente en esta ocasión. Lo que le sucedió al pueblo de Israel sucede con nosotros. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. La iglesia, los pastores necesitamos la presencia del Señor. Y créame que nos parecemos al pueblo de Israel. Le menciono lo que dice Pablo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. John Walvoord, hablando sobre la perfección de los santos, dice que es posicional, porque Cristo la logró en la cruz del Calvario. Dice que es progresiva y luego dice que un día será definitiva, cuando seamos arrebatados en el rapto de la iglesia. Ahí será definitiva. Así es de que la vida de un cristiano, mientras estemos aquí en este cuerpo, nunca seremos al 100% perfectos. No se nos olvide que todos, aunque ya somos cristianos redimidos, su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida. No nos olvidemos que cada quien luchamos con nuestras propias sombras, luchamos con nuestros propios fantasmas, luchamos con nuestros propios demonios. Es decir,
Todos tenemos debilidades con las que de tiempo en tiempo luchamos. Y ¿sabe una cosa? Dios sabe cuáles son. Satanás también sabe cuáles son. Y usted y yo sabemos cuáles son. Por eso, para mí es muy interesante esto. Entre el pueblo de Israel y la iglesia, a veces no hay gran diferencia, porque los redimidos a veces tenemos un poco de esa cerviz que no ha sido totalmente transformada y cambiada. Y necesitamos que Dios la cambie. Le menciono, la forma en que Dios la puede cambiar es con su palabra, y es con su Espíritu Santo, y es rindiéndole a nosotros nuestro corazón. Nosotros como iglesia nos gusta que el Espíritu Santo nos visite y que vengan las lenguas y que haya dones. Qué bonito es cuando traemos a un hombre que tiene el don de sanidad. Qué relevante es cuando traemos a un hombre que tiene el don de palabra de ciencia y empieza a llamar con nombre y apellido. Y ya cuando los tiene ahí cerca, les dice exactamente lo que está sucediendo, por lo que han pasado, lo que han vivido. Y los pastores lo sabemos porque estamos cerca de la iglesia. Eso es muy bonito. Pero ¿sabe qué es más bonito? Que nosotros nos presentemos y le digamos a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Que nos presentemos y le digamos al Espíritu Santo: quiero el fruto, quiero que me des amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que tu Espíritu Santo cambie mi carácter, cambie las cosas que yo no he podido cambiar. Cuando yo empezaba en el ministerio y que me tocó ver a los pastores en algunos momentos sobre asuntos que se deliberaban, discutir, me impresioné. ¿Y sabe qué fue lo primero que pensé? Los pastores se pelearon, se dijeron muchas cosas. Pero ¿sabe qué admiraba yo de aquellos viejos? Que cuando se terminaba la discusión, no lo personalizaban. Después de la discusión y que no estaban de acuerdo ahí los que estaban discutiendo, me tocó verlos en el restaurante juntos, risa y risa. Y yo un día le pregunto yo a uno de mis mentores: a ver, explíqueme, si yo los vi que se pelearon, yo empezaba en el ministerio, los vi todo lo que se dijeron, ¿y por qué ahora estuvieron juntos, comiendo juntos y risa y risa? Y me dice: Salomón, nos peleamos con las ideas, no con las personas. Pero esto necesitamos que el Espíritu Santo. En las congregaciones hay gente que personaliza las cosas. El pastor le da un pastoreo a la persona y la persona lo personaliza. Cuando hay diferencias, lo personalizan. Y necesitamos decirle que la presencia del Espíritu Santo siempre esté conmigo cada día. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ya no voy contigo, le dijo Dios, voy a enviar un ángel. ¿Por qué? Le dice Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, ni un paso más. Están a punto de entrar al desierto, camino inhóspito y desconocido, peligroso. No nos saques de aquí. ¿Por qué no vas con nosotros? A ver, dame una razón que me convenza. Porque tienes un pueblo de dura cerviz, no sea que los consuma en el camino. Sí, y es que la justicia le gritaba a Dios: consúmelos, acábalos, destrúyelos. ¿Acaso a veces no queremos eso como pastor? Con algún creyente, con otro pastor, que le vemos, como lo dije ahorita, unos chulos modos tan feos, cosas que no ha cambiado. Consúmelos, acábalos. Porque me ha tocado alguna ocasión escuchar a alguien que está en el altar ahí orando al Señor: Señor, me hizo esto y esto, hazme justicia. ¿Qué le está diciendo con aquello? Hazme justicia. Como encárgate de él. Hazle manita de puerco.
Apriétale un poquito el cuello, como que eso estamos pidiéndole, como que eso estamos invitando al Señor que haga. Consúmelos, acábalos. Pero la misericordia es clara, la gracia es clara. ¿Cómo podré abandonarte, oh pueblo mío? Oseas dice en el capítulo 11, el verso 8: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma y demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Por eso estamos aquí. ¿Acaso no nos conoce? Por eso estamos aquí. Porque luego Lamentaciones del capítulo 3, el verso 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Aquí estamos. Por eso le vuelvo a repetir: dura cerviz equivale a que había algo que no habían rendido en su mente al Señor. Cabezas duras equivale a que había algo que no habían rendido al Señor en su corazón. Dura cerviz. No estaban tomados, no estaban bien discipulados, no estaban entregados al 100%. Pero ¿qué diferencia hay del pueblo de Israel a nosotros? Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El rapto todavía no ha venido. La parousia todavía no ha venido, hermanos. Hasta esa fecha, mientras tanto, seguimos luchando con nuestras propias sombras, nuestros propios fantasmas y nuestros propios demonios. Nos hemos asustado a veces cuando vemos el comportamiento de alguien o cuando vemos nuestro propio comportamiento. ¿Pero qué me pasó? Y luego la expresión característica es que se bajó de la cruz. A lo mejor nunca se ha subido. Es que se bajó del altar. A lo mejor nunca se ha rendido ni se ha subido al altar. Todos tenemos eso. Pero Dios es grande. ¿Cómo podré destruirlos? Y es que en la dimensión de la gracia del Señor y la misericordia del Señor, Dios siempre tiene un lapso para que se arrepientan, para que le den oportunidad a Dios que se corrija eso. No obstante, las cosas de Dios llega el momento que tienen un tope. Y ahí donde topa dice: voy de otra forma. Vamos a leer el libro de Números, el capítulo 32, verso 11 y verso 12. Vean lo que dice aquí la Biblia. De todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacobo, porque no me han obedecido de corazón. Vea lo que dice. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefón el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. De todos los que salieron de 20 años hacia arriba, no van a entrar a la tierra prometida, no la van a ver. Y le dice Dios a Moisés: solo Josué y Caleb. Y un día Dios le dice a Moisés, cuando están en la frontera: sube a la cumbre del Pisga. Moisés tenía 120 años. Tal vez no la misma fuerza de cuando tenía 80 años y que fue y sacó al pueblo de Israel. Sube a la cumbre del Pisga, pero todavía tenía las fuerzas suficientes para ir y estar en la cumbre del Pisga. Llegó a cierto nivel y dijo: hasta aquí, Señor, hasta la cumbre. Y cuando esté en lo mero alto, dice: observa la tierra. No tienes pasaporte para que entres a ella. ¿Te acuerdas cuando te dije que solo Josué y Caleb? Tú no puedes entrar. ¿Y por qué no entró Moisés? Porque mató al egipcio. Porque cuando Dios le dijo: háblale a la roca, le dio 2 leñazos. ¿Por qué no entró? Y alguien puede pensar que eso. Es más, la Biblia dice que Moisés murió solo en la cumbre del Pisga. Porque no fue ni Aarón ni Hur fueron en esta ocasión. Está Moisés solo. Le dijo: quiero que vayas solo, nadie puede ir contigo. Ve la tierra, te he traído hasta aquí porque vas a morir. Llegó tu fin. Como diciéndole, todos tienen fecha de caducidad. Llegó tu fecha de caducidad, te vas a morir.
Se muere. Y cuando se muere unos cuantos instantes más, viene Satanás por él. Permítame imaginarme como que Satanás llega y lo agarra, porque es más fácil cargarlo y se lo echa en el hombro. Y ya se dio media vuelta y ya se lo llevaba. Pero viene el arcángel Miguel. ¡Ey! ¿A dónde lo llevas? Porque dice la Biblia que vino el arcángel Miguel. No, pues es que a este ni Dios lo quiere, mira. Se murió hasta solito después de tanto trabajo. Como que Dios es injusto, como que es ingrato. Todo el trabajo, todo lo que he soportado y luego, mira, no le deja entrar a la tierra prometida. Suéltalo. No te corresponde. Porque hay dos resurrecciones, los muertos en Cristo y los muertos en el pecado. 1000 años después. Suéltalo, no te corresponde. Y luego dice el libro de Deuteronomio, y nadie supo dónde quedó Moisés. Aunque sí entró a la tierra prometida, porque cuando está Cristo Jesús en la tierra prometida, en el monte de la transfiguración, vinieron dos hombres del más allá, Moisés y Elías, y hablaban con él de la muerte del Señor Jesucristo. Así es de que Moisés está vivo allá en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué no entró? No porque había matado al egipcio, no porque le dio 2 leñazos a la roca en lugar de hablarle. No entró, porque si entra y se muere en la tierra prometida, todos hubieran sabido dónde estaba el sepulcro de Moisés y hasta la fecha lo estarían adorando ahí en el sepulcro. Le hubieran levantado una lápida y lo estarían adorando. Dios es sabio, Dios es agudo. ¿Sabe por qué estamos aquí en los caminos del Señor? Porque Él es sabio, Él es profundo, Él ve el mañana, Él ve adelante. Él ha tenido misericordia de nosotros y aquí estamos firmes. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. La familia y la iglesia. En el tiempo del COVID, donde el oxígeno es gratis, Dios nos lo regala. Pero en el tiempo de COVID nos costaba. Había que rentar máquinas, nos costaba, o comprar las máquinas. Nos costaba. El hermano Juan Martín, la iglesia pasó unos momentos, unas horas, unos días de luto, de duelo. La misma familia. Y sé que la iglesia y la familia no dejaron de pensar, se va el hermano Juan Martín. Pero Dios dijo, no se va. Él todavía hay muchas cosas que tiene que hacer en la iglesia, en la familia y en la región con los demás pastores. Tiene un corazón pastoral. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es bueno, es maravilloso. Así es de que la presencia del Señor está con nuestro hermano todavía. Lo ama. Ama a su esposa, ama a su familia, ama a la iglesia. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo no adorarle? La presencia de Dios está con Monte Oreb, está con sus pastores, está con los tremendones, como dijeron ahorita. Aquí están. Satanás y los demonios lo quieren allá, pero ellos están aquí porque Dios los ha salvado y los guarda. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué especial, qué maravilloso. Nos compró con su sangre, lavó nuestros pecados y nuestros nombres están en el libro de la vida. Y Dios nos grita en esta ocasión, que mi presencia siempre vaya contigo. Te quiero usar, haz cosas para mí, habla, toca a los enfermos y verás todo lo que va a pasar. Bendito el nombre del Señor para siempre. Dios es grande, Dios es maravilloso. Sin su presencia nada tiene sentido. Así es de que hay que moverse siempre con la presencia del Señor. Por eso la frase que utilizo en esta ocasión es muévete con la presencia de Dios. Mejor dicho, muévete con la nube. Punto número 2. Éxodo capítulo 40, versos 36 al 37. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta aquel día en que se alzaba. De Sucot a Etam, que empezaba el desierto, hasta la tierra prometida, no sabían cuánto tiempo iban a estar en el desierto, no sabían todos los peligros que iban a enfrentar. Por eso Dios le dijo, te tienes que mover con mi presencia, muévete con la nube. Cuando la nube bajaba, el pueblo no se movía, pero cuando se levantaba del tabernáculo, cuando se levantaba donde ellos estaban, había que moverse en todas sus jornadas. Eran algo así como beduinos o como nómadas. Andaban por el desierto. La manifestación,
de la columna de nube y la columna de fuego no son eventos comunes y ordinarios. Son un milagro de los más trascendentes del infinito poder de Dios. Porque dicen que la columna de fuego era de noche para usarlos y para calentarlos en un desierto frío e inhóspito. La columna de la nube era de día para protegerlos de los rayos del sol en un desierto candente. Dígame si Dios tenía cuidado o no. Iba con ellos y le dice: cuando se levante la nube, levántate y avanza. La columna de nube es la descripción más perfecta de la mismísima presencia del Señor. Es la manifestación absoluta de su gloria. Es la evidencia que ratifica que estamos bajo la voluntad de Dios. Los hombres de antaño, quienes vivieron y experimentaron esto, le nombraban la Shequina de Jehová. La palabra Shequina es un término hebreo que se usaba en el Antiguo Testamento. Pero fíjese que esa palabra no la encuentra en el Antiguo Testamento, ni en la Biblia que se escribió en hebreo. La palabra Shequina más bien corresponde al Talmud del pueblo judío. Pero cuando se habla de Shequina, aunque no está en la palabra como tal, sí encontramos cuando se levantaba la nube y cuando bajaba la nube. Sí encontramos cuando los alumbraba la nube y cuando la nube se detenía. Sí encontramos muchas manifestaciones donde dice que la Shequina de Dios ahí estaba. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es interesante. Muévete con la nube. Muévete cuando se levante. Muévete con la nube. Es moverse al ritmo de Dios, que no es fácil. Pero si lo haces, siempre te irá bien en la vida y alcanzarás bendiciones y prosperidad del cielo. Entender la voluntad de Dios para moverse con la nube en el momento preciso, en el momento contrario. A veces cuando las cosas son contrarias no es nada fácil, pero si lo haces, siempre alcanzarás la bendición de Dios. Sé que, igual que yo, está preguntando, ¿cómo es moverse con la nube? ¿Cómo es esto? ¿Acaso es hacer esto que hemos hecho todos? Señor, háblame por favor aquí donde abro la Biblia al azar y donde pongo mi dedo. Judas se ahorcó, te sale. No, Señor, pues aunque es la Biblia, pues eso no lo quiero. Abres otro pasaje y luego encuentras con que dice: ve tú y haz lo mismo. Abrir la Biblia al azar no es la mejor manera. Moverse con la nube es moverse bajo los principios de Dios, es moverse bajo los valores que te enseñaron en el hogar, que te enseñaron en la casa, es moverse bajo las verdades espirituales de la palabra del Señor. Eso es moverse bajo la presencia del Señor. A las decisiones que vas a hacer, moverse con la nube o moverse con la presencia del Señor, hay que aplicarles filtros para saber si estás actuando con la voluntad de Dios o no estás actuando con la voluntad de Dios. Te explico. Yo llegué al pastorado en San Francisco del Oro, Chihuahua, en el 1978. Iba como pastor soltero. La iglesia no quería un pastor soltero, pero yo iba como pastor soltero. Iba por un mes y me quedé 6 años. Así es de que el superintendente, nuestro líder de aquel tiempo, cuando sabía que la iglesia no quería un pastor soltero, pero que luego me aceptó que me quedara con ellos estando soltero, siempre que me encontraba con fraternidades de región, congresos, convenciones, la pregunta clásica del hermano es: ¿ya te casaste? Le digo: hermano, en eso estamos. Y siempre, en lugar de decir cómo está tu vida, cómo está la iglesia, ¿ya te casaste? Eso me decía el hermano. Y fue impresionante porque pues yo tengo bien claro la ayuda idónea. Como Dios obró con Isaac, que fueron y le trajeron la ayuda idónea. Le dije al superintendente uno de los días que me dice: ¿ya te casaste? Le dije: hermano, ayúdeme a orar para que Dios me dé la ayuda idónea. Y ya se iba el superintendente y se regresa y me dice: no, dice, no le estés haciendo el cuento.
Tú nada más fíjate que la mujer sea cristiana, que te guste, que te convenga, que veas que la vas a hacer con ella. Y fíjate cómo está la suegra, porque así se va a poner. Eso me dijo el superintendente. Yo estaba muy joven. Como que chocó eso conmigo. Pero luego lo entendí. Muévete con la nube. Cuando te mueves con la nube, hay que hacer algo que le agrada a Dios. Hay que hacer algo que honra a Dios. Y hay que hacer las cosas que las aprueba a Dios. Si no le agrada a Dios, y si no honra a Dios, y si no lo aprueba a Dios, no te estás moviendo con la nube y no te va a ir bien. Si es un negocio, va a fracasar. Hay que moverse con la nube, hay que moverse con la presencia del Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Que Dios te bendiga.